Paulo Coelho. Brida. Novena parte. Cierta tarde, después de una larga clase sobre los rituales que eran utilizados por las antiguas hechiceras para provocar la lluvia y que Brida tenía que anotar en su libro de las sombras, aun cuando nunca fuera a utilizarlos, Wicca le preguntó si usaba todas las ropas que poseía. Claro que no, fue la respuesta. Pues, a partir de esta semana, utiliza todo lo que esté en tu armario. Brida creyó que no había entendido bien. Todo lo que contiene nuestra energía debe estar siempre en movimiento, dijo Wicca. Las ropas que tú compraste forman parte de ti y representan momentos especiales. Momentos en que tú saliste de casa dispuesta a hacerte a ti misma un regalo, porque estabas contenta con el mundo. Momentos en que alguien te hizo daño, y tenías que compensar aquello. Momentos en que tú creíste que era necesario cambiar de vida. Las ropas siempre transforman emoción en materia. Son uno de los puentes entre lo visible y lo invisible. Existen ciertas ropas que, inclusive, son capaces de hacer daño, porque fueron hechas para otras personas y acabaron en tus manos. Brida entendía lo que estaba diciendo. Había cosas que no conseguía usar. Siempre que se las ponía, algo malo terminaba sucediendo. Deshazte de las ropas que no fueron hechas para ti, insistió Wicca. Y usa todas las otras. Es importante mantener siempre la tierra revuelta, la ola con espuma y la emoción en movimiento. El universo entero se mueve. No podemos quedarnos paradas. Al llegar a su casa, Brida colocó encima de la cama todo lo que estaba dentro del armario. Se quedó mirando cada pieza de ropa. Había muchas de cuya existencia ya no se acordaba. Otras recordaban momentos felices del pasado, pero ya habían quedado fuera de moda. Brida las guardaba, a pesar de todo, porque aquellas ropas parecían poseer una especie de hechizo. En caso de deshacerse de ellas, podría estarse deshaciendo de las cosas buenas que había vivido cuando las vestía. Miró las ropas que pensaba que tenían más vibraciones. Siempre había alimentado la esperanza de que estas vibraciones se invirtieran un día y pudiera usarlas de nuevo, pero siempre que decidía hacer una prueba, acababa teniendo problemas. Se dio cuenta de que su relación con las ropas era aparentemente más complicada de lo que parecía. Incluso así, era difícil aceptar que Wicca estuviera queriendo meterse con lo más íntimo y personal de su vida, su manera de vestir. Ciertas ropas tenían que ser guardadas para ocasiones especiales, y solo era ella quien tenía que decir cuándo debía usarlas. Otras no eran adecuadas para el trabajo, o incluso para las salidas de fin de semana. Porque Wicca tenía que entrometerse en esto. Y jamás cuestionó una orden de ella, vivía danzando y encendiendo velas, metiendo puñales en el agua y aprendiendo cosas que no iba a utilizar nunca. Podía aceptar todo aquello, formaba parte de una tradición que no comprendía pero que tal vez estuviese incluso hablando con su lado desconocido. No obstante, en el momento en que se metía con sus ropas, ya estaba metiéndose también con su manera de estar en el mundo. ¿Quién sabe si Wicca habría perdido los límites de su poder? ¿Quién sabe si no estaba intentando interferir en algo que no debía? Lo que está afuera es más difícil de cambiar que lo que está adentro. Alguien había dicho algo. En un movimiento instintivo, Brida miró asustada a su alrededor. Pero estaba segura de que no iba a encontrar a nadie. Era la voz. La voz que Wicca quería despertar. Dominó su excitación y su miedo. Se quedó en silencio, esperando escuchar algo más, y todo lo que pudo oír fue el ruido de la calle, el sonido de la televisión conectada a distancia y el omnipresente ruido del mundo. Procuró quedarse en la misma posición en que estaba antes, pensar en las mismas cosas que había pensado. Todo había pasado tan rápido que ni siquiera se había llevado un susto, ni quedado admirada u orgullosa de sí misma. Pero la voz había dicho algo. Aunque todas las personas del mundo le probasen que aquello era fruto de su imaginación, aunque la casa de brujas volviese de repente y tuviese que enfrentar tribunales y morir en la hoguera a causa de ello, tenía completa y absoluta certeza de que había escuchado una voz que no era la suya. Lo que está afuera es más difícil de cambiar que aquello que está adentro. La voz podría haber dicho algo más grandioso, ya que era la primera vez que la estaba escuchando en esta encarnación. Pero de repente, Brida se sintió invadida por una inmensa alegría.
Tuvo ganas de telefonear a Lorenz, de visitar al mago, de contar a Wicca que su don había surgido y que ella podía ahora formar parte de la tradición de la luna. Anduvo de un lado para otro, fumó algunos cigarrillos, y solo media hora después consiguió calmarse lo suficiente como para sentarse otra vez en la cama, donde estaban todas las ropas esparcidas. La voz tenía razón. Brida había entregado su alma a una mujer extraña y, por más absurdo que pudiese parecer, era mucho más fácil entregar su alma que su manera de vestir. Solo ahora estaba entendiendo hasta qué punto aquellos ejercicios, aparentemente sin sentido, estaban revolviendo su vida. Solo ahora, cambiando por fuera, podía percibir cuánto estaba cambiando por dentro. Wicca, cuando volvió a encontrarse con Brida, quiso saber todo sobre la voz, cada detalle estaba anotado en el libro de las sombras, y Wicca se puso contenta. ¿De quién es la voz?, preguntó Brida. Wicca, no obstante, tenía cosas más importantes que decir que estar respondiendo a las eternas preguntas de la joven. Hasta ahora te mostré cómo volver al camino que tu alma recorre desde hace varias encarnaciones. Desperté este conocimiento hablando directamente con ella, con el alma, a través de los símbolos y de los rituales de nuestros antepasados. Tú protestabas, pero tu alma estaba contenta porque estaba reencontrando su misión. Mientras te irritabas con los ejercicios, te aburrías con la danza, morías de sueño con los rituales, tu lado oculto bebía de nuevo la sabiduría del tiempo, recordaba lo que ya había aprendido y la semilla crecía sin que tú supieses cómo. Llegó, sin embargo, el momento de empezar a aprender cosas nuevas. A esto se le llama iniciación, porque ahí es donde está tu verdadero comienzo en las cosas que precisas aprender en esta vida. La voz indica que ya estás preparada. En la tradición de las hechiceras, la iniciación se hace siempre en los equinoccios, en aquellas fechas del año en que los días y las noches son absolutamente iguales. El próximo es el equinoccio de primavera, el día 21 de marzo. Me gustaría que esta fuera la fecha de tu iniciación, porque yo también me inicié en un equinoccio de primavera. Ya sabes manejar los instrumentos y conoces los rituales necesarios para mantener siempre abierto el puente entre lo visible y lo invisible. Tu alma continúa recordando las lecciones de las vidas pasadas, siempre que realizas cualquier ritual que ya conoces. Al oír la voz, trajiste para el mundo visible lo que ya estaba sucediendo en el mundo invisible. O sea, comprendiste que tu alma está lista para el próximo paso. El primer gran objetivo ha sido alcanzado. Brida recordó que antes también quería ver el punto luminoso. Pero desde que comenzara a reflexionar sobre la búsqueda del amor, esto iba perdiendo importancia cada semana. Falta solo una prueba para que seas aceptada en la iniciación de la primavera. En el caso de que no lo consigas ahora, no te preocupes, muchos equinoccios están en tu futuro y algún día serás iniciada. Hasta ahora has tratado con tu lado masculino, el conocimiento. Tú sabes, eres capaz de entender lo que sabes, pero aún no has llegado a la gran fuerza femenina, una de las fuerzas maestras de la transformación. Y conocimiento sin transformación no es sabiduría. Esta fuerza siempre fue poder en maldición de las hechiceras, en general, y de las mujeres, en particular. Todas las personas que caminan por el planeta conocen esta fuerza. Todas saben que somos nosotras, las mujeres, las grandes guardianas de sus secretos. A causa de esta fuerza fuimos condenadas a vagar en un mundo peligroso y hostil, porque ella era despertada por nosotras, y existían lugares donde era abominada. Quien toca esta fuerza, aunque sea sin saberlo, está unida a ella por el resto de su vida. Puede ser su señor o su esclavo, puede transformarla en una fuerza mágica, o utilizarla el resto de la vida, sin darse cuenta nunca de su inmenso poder. Esta fuerza está en todo lo que nos rodea, está en el mundo visible de los hombres, y en el mundo invisible de los místicos. Puede ser masacrada, humillada, escondida o hasta incluso negada. Puede pasar años durmiendo, olvidada en un rincón cualquiera, puede ser tratada por la raza humana de casi todas las maneras, menos una. En el momento en que alguien conoce esta fuerza, nunca más, en toda su vida, podrá olvidarla. ¿Y qué fuerza es esta? No sigas haciéndome preguntas tontas, respondió Wicca. Porque sé que tú sabes cuál es. Brida lo sabía. El sexo.
Wicca corrió una de las cortinas inmaculadamente blancas y mostró el paisaje. La ventana daba hacia el río, los edificios antiguos y las montañas en el horizonte. En una de aquellas montañas vivía el mago. ¿Qué es aquello?, preguntó Wicca, señalando a lo alto de una iglesia. Una cruz. El símbolo del cristianismo. Un romano jamás entraría en un edificio con aquella cruz. Pensaría que se trataba de una casa de suplicios, ya que el símbolo en su fachada es uno de los más horrendos instrumentos de tortura que el hombre inventó. La cruz es la misma, pero su significado cambió. De la misma manera, cuando los hombres estaban próximos a Dios, el sexo era la comunión simbólica con la unidad divina. El sexo era el reencuentro con el sentido de la vida. Porque las personas que buscan a Dios normalmente se apartan del sexo. Wicca se irritó con la interrupción. Pero decidió responder. Cuando hablo de la fuerza, no hablo apenas del acto sexual. Ciertas personas utilizan esta fuerza sin usarla. Todo depende del camino escogido. Conozco esta fuerza, dijo Brida. Sé cómo utilizarla. Era el momento de volver otra vez al asunto. Quizás sepas tratar el sexo en la cama. Esto no es conocer la fuerza. Tanto el hombre como la mujer son absolutamente vulnerables a la fuerza del sexo, porque allí el placer y el miedo tienen la misma importancia. Y porque el placer y el miedo caminan juntos. Por fin la chica había preguntado algo que valía la pena responder. Porque quien se enfrenta con el sexo sabe que está ante algo que solo sucede con toda su intensidad cuando se pierde el control. Cuando estamos en la cama con alguien, estamos dando permiso para que esta persona comulgue no solamente con nuestro cuerpo sino con toda nuestra personalidad. Son las fuerzas puras de la vida que se comunican, independientemente de nosotros y, entonces, no podemos esconder quién somos. No importa la imagen que tengamos de nosotros mismos. No importan los disfraces, las respuestas preparadas, las salidas honrosas. En el sexo, se hace difícil engañar al otro, porque allí cada uno se muestra como realmente es. Wicca hablaba como alguien que conociera bien aquella fuerza. Sus ojos tenían brillo y había orgullo en su voz. Tal vez fuese esa fuerza lo que la mantenía tan atrayente. Era bueno aprender con ella. Un día terminaría descubriendo el secreto de todo aquel encanto. Para realizar la iniciación, tienes que encontrarte con esta fuerza. El resto, el sexo de las hechiceras, pertenece a los grandes misterios, y lo sabrás después de la ceremonia. ¿Cómo me encontraré con ella, entonces? Es una fórmula simple, y como todas las cosas simples, sus resultados son mucho más difíciles que todos los complicados rituales que te he enseñado hasta ahora. Wicca se aproximó a Brida, la tomó por los hombros y miró el fondo de sus ojos. La fórmula es esta. Utiliza, durante todo el tiempo, tus 5 sentidos. Si ellos llegan juntos en el momento del orgasmo, serás aceptada para la iniciación. Vine a pedir disculpas, dijo la joven. Estaban en el mismo lugar donde se habían encontrado la otra vez. Las piedras quedaban al lado derecho de la montaña, desde donde se veía el inmenso valle. A veces pienso una cosa y hago otra, continuó. Pero si algún día ya sentiste el amor, ¿sabes cuánto cuesta sufrir por él? Sí, lo sé, respondió el mago. Era la primera vez que él hablaba de su vida particular. Tenías razón respecto del punto luminoso. La vida pierde un poco su gracia. Descubrí que la búsqueda puede ser tan interesante como el encuentro. Siempre que se venza al miedo. Es verdad. Y Brida se alegró al saber que también él, con todo lo que conocía, continuaba sintiendo miedo. Pasearon durante toda la tarde por el bosque cubierto de nieve. Conversaron sobre plantas, sobre el paisaje y sobre las formas en que las arañas acostumbraban a extender las telas en aquella región. A cierta altura encontraron un pastor que iba a guardar su rebaño de ovejas. «Hola, Santiago». El mago saludó al pastor. Después se giró hacia ella. Dios tiene una predilección especial por los pastores. Son personas acostumbradas a la naturaleza, al silencio, a la paciencia. Poseen todas las virtudes necesarias para comulgar con el universo. Hasta aquel instante no habían tocado estos temas, y Brida no quería anticipar el momento siendo un adecuado. Volvió a conversar sobre su vida y sobre lo que acontecía en el mundo.
Su sexto sentido la alertó para evitar el nombre de Lorenz. No sabía lo que estaba sucediendo, no sabía por qué el mago le dedicaba tanta atención, pero necesitaba mantener encendida esta llama. Poder en maldición, había dicho Wicca. Tenía un objetivo y él era el único que podía ayudarla a conseguirlo. Pasaron entre algunos corderos, que dejaban, con sus patas, un gracioso camino en la nieve. Esta vez no había pastor, pero los corderos parecían saber a dónde ir y lo que deseaban encontrar. El mago permaneció largo tiempo contemplando a los animales, como si estuviera delante de algún gran secreto de la tradición del sol, que Brida no conseguía entender. A medida que la luz del día se iba apagando también el sentimiento de terror y respeto que se apoderaba de ella siempre que encontraba a aquel hombre. Por primera vez estaba tranquila y confiada a su lado. Tal vez porque no precisase ya demostrar sus dones, ya había escuchado la voz, y su ingreso en el mundo de aquellos hombres y mujeres era apenas una cuestión de tiempo. También ella pertenecía al camino de los misterios y, a partir del momento en que escuchó la voz, el hombre que estaba a su lado formaba parte de su universo. Tuvo ganas de tomarle las manos y pedirle que le explicase algo de la tradición del sol, de la misma manera que acostumbraba pedir a Lorenz que le hablara de las estrellas antiguas. Era una manera de decir que estaban viendo la misma cosa, desde ángulos diferentes. Algo le decía que él necesitaba esto, y no era la voz misteriosa de la tradición de la luna, sino la voz inquieta, a veces tonta, de su corazón. Una voz que no acostumbraba a escuchar mucho, ya que siempre la conducía por caminos que no conseguía entender. 102 Aún así, las emociones eran caballos salvajes y pedían ser oídos. Brida dejó que corriesen libres por algún tiempo hasta que se cansaran. Las emociones contaban lo bonita que sería aquella tarde si ella estuviera enamorada de él. Porque cuando se enamoraba, era capaz de aprenderlo todo, y conocer cosas que ni osaba pensar, porque el amor era la llave para la comprensión de todos los misterios. Imaginó muchas escenas de amor, hasta que asumió de nuevo el control de sus emociones. Entonces se dijo a sí misma que jamás podría amar a un hombre como aquel. Porque él entendía el universo y todos los sentimientos humanos quedaban pequeños cuando se veían a distancia. Llegaron a las ruinas de una vieja iglesia. El mago se sentó en uno de los varios montículos de piedra labrada que se esparcían por el suelo. Brida limpió la nieve en la barandilla de una ventana. Debe ser bonito vivir aquí, pasar los días en un bosque y por la noche dormir en una casa templada, dijo ella. Sí, es bonito. Conozco el canto de los pájaros, sé leer las señales de Dios, aprendí la tradición del sol y la tradición de la luna. Pero estoy solo, tuvo ganas de decir. Y de nada sirve comprender el universo entero cuando se está solo. Allí, frente a él, recostada en la barandilla de una ventana, estaba su otra parte. Podía ver el punto de luz encima de su hombro izquierdo y lamentó haber aprendido las tradiciones. Porque quizá hubiese sido aquel punto el que había hecho que se enamorase de aquella mujer. Ella es inteligente. Presintió el peligro antes y ahora no quiere saber nada de los puntos luminosos. 103, oía mi don. Wicca es una excelente maestra. Era la primera vez que tocaba el asunto de la magia aquella tarde. Esta vez te enseñará los misterios del mundo, los misterios que están presos en el tiempo, y que son llevados de generación en generación por las hechiceras. Habló sin prestar atención a sus propias palabras. Estaba intentando recordar cuando encontró su otra parte por primera vez. Las personas solitarias pierden el sentido del tiempo, las horas son largas y los días interminables. Aún así, sabía que habían estado juntos tan solo 2 veces. Brida estaba aprendiendo todo muy rápido. Conozco los rituales y me iniciaré en los grandes misterios cuando llegue el equinoccio. Volvía a ponerse en tensión. Existe, no obstante, una cosa que aún no sé. La fuerza que todos conocen, que reverencian como un misterio. El mago entendió por qué ella había venido aquella tarde. No fue solo para pasear entre los árboles y dejar 2 senderos de pies en la nieve, senderos que se aproximaban a cada minuto. Brida se ajustó el cuello del abrigo en torno al rostro. No sabía si estaba haciendo aquello porque el frío era más fuerte cuando se deja de caminar, o porque quería esconder su nerviosismo. Quiero aprender a despertar la fuerza del sexo. Los 5 sentidos, dijo, finalmente.
Wicca no toca este tema. Dice que, así como yo descubrí la voz, descubriré también esto. Se quedaron unos minutos en silencio. Ella pensaba si debía estar hablando de esto justamente en las ruinas de una iglesia. Pero recordó que existían muchas maneras de trabajar la fuerza. Los monjes que vivieron allí trabajaron por la abstinencia y entenderían lo que ella estaba intentando decir. He buscado todas las maneras. Presiento que existe un truco, como aquel truco del teléfono que ella usó con el tarot. Algo que Wicca no quiso mostrarme. Me parece que ella aprendió de la manera más difícil y quiere que yo pase por las mismas dificultades. ¿Fue por esto por lo que me buscaste?, interrumpió él. Brida miró el fondo de sus ojos. Sí. Esperó que la respuesta lo convenciese. Pero desde el momento en que lo había encontrado, ya no estaba tan segura. El camino por el bosque nevado, la luz del sol reflejada en la nieve, la conversación despreocupada sobre las cosas del mundo, todo aquello había hecho que sus emociones galopasen como caballos salvajes. Tenía que convencerse de nuevo que estaba allí solo en busca de un objetivo, y que lo conseguiría de cualquier forma. Porque Dios había sido mujer, antes de ser hombre. El mago se levantó del montículo de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la única pared que aún permanecía entera. En medio de esta pared había una puerta, y él se apoyó en el umbral. La luz de la tarde daba en sus espaldas. Brida no conseguía ver su rostro. Existe una cosa que Wicca no te enseñó, dijo el mago. Puede haber sido por olvido. Puede haber sido también porque quería que lo descubriese sola. Pues estoy aquí. Descubriendo sola. Y se preguntó a sí misma si, en el fondo, no era exactamente este el plan de su maestra. Conseguir que ella encontrase a aquel hombre. Voy a enseñarte, dijo él, finalmente. Ven conmigo. Caminaron hasta un lugar donde los árboles eran más altos y más fuertes. Brida se fijó en que en algunos de ellos había escaleras rústicas atadas a los troncos. En lo alto de cada escalera había una especie de cabaña. Aquí deben vivir los ermitaños de la tradición del sol, pensó. El mago examinó cuidadosamente cada cabaña, se decidió por una y pidió a Brida que subiese junto a él. Ella comenzó a subir. En medio del camino sintió miedo, pues una caída podía ser fatal. Aún así, decidió seguir adelante. Estaba en un lugar sagrado, protegido por los espíritus del bosque. El mago no había pedido permiso, pero tal vez en la tradición del sol esto no fuese necesario. Cuando llegaron a lo alto, ella dio un largo suspiro. Había vencido uno más de sus miedos. Es un buen lugar para enseñarte el camino, dijo uno. Un lugar de emboscada. ¿Un lugar de emboscada? Son cabañas de cazadores. Tienen que ser altas para que los animales no sientan el olor del hombre. Durante todo el año dejan comida aquí. Acostumbran a la caza a venir siempre a este lugar hasta que, un buen día, la matan. Brida notó que había cartuchos vacíos en el suelo. Estaba intimidada. Mira hacia abajo, dijo él. No había espacio suficiente para 2 personas y su cuerpo casi tocaba el de él. Se levantó y miró hacia abajo. El árbol debía ser el más alto de todos, y ella podía ver las copas de otros árboles, el valle, las montañas cubiertas de nieve en el horizonte. Era un lugar lindo. Él no tenía por qué decir que era un lugar de emboscada. El mago removió el techo de lona de la cabaña, y de repente el lugar fue inundado por los rayos del sol. Hacía frío y le pareció a Brida que estaban en un lugar mágico, en el fin del mundo. Sus emociones querían cabalgar de nuevo, pero ella tenía que mantener el control. No era necesario traerte aquí para explicarte lo que quieres saber, dijo el mago. Pero quise que conocieras un poco más este bosque. En el invierno, cuando caza y cazador están lejos, acostumbro subir a estos árboles y contemplar la tierra. Realmente estaba queriendo compartir su mundo con ella. La sangre de Brida comenzó a correr más rápida. Se sentía en paz, entregada a uno de aquellos momentos de la vida en que la única alternativa posible es perder el control. Toda la relación del hombre con el mundo se hace a través de los 5 sentidos. Sumergirse en el mundo de la magia es descubrir sentidos desconocidos, y el sexo nos empuja hacia algunas de estas puertas. Había cambiado súbitamente de tono. Parecía un profesor dando clase de biología a un alumno.
Tal vez sea mejor así, pensó ella, sin estar muy convencida.